Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 12 de febrero, con el tema obstrucción de vías lagrimales, a cargo del doctor Fernando Illo Alberti, especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología INO del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Fernando Illo, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante, doctor. Muchas gracias por recibirme. Bueno, como ya lo mencionó, el tema que vamos a tratar es obstrucción de las vías lagrimales. Esto, bueno, es un tema bastante común, ya que el lagrimeo es uno de de los motivos de consulta más comunes que tenemos en el instituto, ¿no? Y en los temas de oftalmología en general, ¿no? Para hablar un poco sobre lo que es obstrucción de vías lagrimales hay que conocer un poco lo que es la anatomía, ¿no? De las estructuras del sistema de drenaje. Nosotros tenemos en la parte interna, la parte medial de la órbita, tenemos lo que son las estructuras relacionadas al drenaje de la lágrima. Tenemos que el sistema de excretor se va a componer por los puntos lagrimales, que se van a encontrar más o menos entre 6 a 6.5 milímetros del canto interno, los canalículos, el saco lagrimal y el conducto lagrimonasal, ¿no? Estas estructuras pueden tener alteraciones a diferentes niveles, que va a ser lo que va a dar la obstrucción de la vía lagrimal y producir la acumulación de la lágrima y la salida de esta por una vía no adecuada. Vamos a tener diferentes causas de lagrimeo. Pueden darse por, dos grupos grandes de patologías. Patologías que causan una hipersecreción, o sea, un aumento de la producción de la lágrima, que puede estar dado por patologías como alteración en los párpados, blefaritis, alteraciones en la conjuntiva, como pterigion, conjuntivitis, también afecciones corneales. Y luego tenemos las causas que se dan por el drenaje defectuoso per se, ¿no? Que está relacionado dentro de este grupo las obstrucciones de vía lagrimal. De entre esos tenemos, por ejemplo, la malposición de los puntos lagrimales en pacientes que tienen una eversión del párpado, que es llamada ectropion. También la ocupación del menisco lagrimal en pacientes que tienen una redundancia de la conjuntiva, conocida como conjuntivocalasia. Tenemos luego la patología que estamos tratando el día de hoy, que es la obstrucción de la vía lagrimal. Y también en pacientes, por ejemplo, que sufren parálisis faciales, una falla de la bomba lagrimal por una alteración en el músculo orbicular. Dentro de la sintomatología, el síntoma principal es la epífora y se puede clasificar, funcionalmente según las veces que el paciente necesita realizar un secado de este lagrimeo durante el día, ¿no? Se puede clasificar en diferentes grados y según esto uno va a determinar el manejo que se va a realizar. Tenemos en cuestión a las evaluaciones uno de los métodos más fáciles que se puede realizar y se puede realizar a cualquier tipo de nivel de atención es lo que es el test ROPLAS o también lo que se llama el test para la evaluación de saco retenedor, ¿no? En este test lo que se va a hacer es una presión sobre el saco lagrimal usando el dedo índice, buscando la salida o el reflujo de un contenido mucoide o mucopurulento del saco lagrimal, ¿no? Esto de acá este resultado, la salida de esta secreción nos va a indicar que hay una obstrucción principalmente de la vía lagrimal baja, mientras que hay una permeabilidad de la vía lagrimal alta que está formada por los canalículos. Dentro de los otros exámenes, si ustedes tienen disponibles de repente tinción de fluoresceína, se puede hacer la prueba de aclaramiento de fluoresceína. Esta consiste en colocar una fluoresceína al 2% y evaluar la desaparición de esta tinción al cabo de 5 minutos. Dependiendo de cuán rápido se va aclarando esta fluoresceína, se puede determinar también el grado de obstrucción que puede existir. Esto de acá sí no nos va a determinar el nivel, la altura al cual está obstruido, pero nos va a determinar si es que sí o no está obstruido, si también lo utilizamos en comparación con el otro ojo, ¿no? Tenemos otras pruebas que son ya un poco más especializadas, lo que es el sondaje y la irrigación. Eso de acá nos va a ayudar a determinar si hay una obstrucción
Por ejemplo, acá pueden ver, este es el canalículo lagrimal y este es el saco lagrimal. Si esta sonda puede llegar hasta la parte ósea, podemos tocar, o sea, sentir la parte ósea, quiere decir que la parte superior está permeable y probablemente la obstrucción, si es que existe, esté por debajo del saco lagrimal. Mientras que si nosotros tenemos un canalículo obstruido, ya sea el canalículo inferior o superior o el común, y hacemos la presión tratamos de hacer la presión sobre la pared del saco lagrimal y sentimos que hay un tope pero blando en vez de ser duro como en el anterior, en estos casos nos quiere decir que hay una obstrucción en la parte alta que afecta a los canalículos. Luego la parte de la irrigación nos va a determinar si hay una obstrucción superior o inferior también. Por ejemplo, si en todo caso cuando nosotros irrigamos con una cánula y vemos que el líquido pasa a la parte de la orofaringe y a la parte de la nariz sin ningún tipo de reflujo por el otro canalículo, quiere decir que la vía lagrimal está patente, no hay ningún tipo de obstrucción. Si en el caso se nota algún tipo de resistencia y se produce algún tipo de reflujo por el canalículo opuesto, pero a pesar de eso hay el pasaje de líquido, quiere decir que hay una obstrucción parcial. Y si en caso no hay ningún tipo de pasaje de líquido hacia la nariz y la orofaringe y todo el líquido refluye por el punto lagrimal opuesto, quiere decir que hay una obstrucción completa, ¿no? Y de la parte del conducto nasolagrimal. Luego tenemos algunos estudios especializados como el test de Jones, que nos van a indicar más que todo, este examen sirve para lo que es obstrucciones parciales. Y bueno, ahora vamos a hablar de las diferentes patologías que están involucrados en estos cuadros de obstrucción de la vía lagrimal. Esto de acá es la obstrucción congénita de la vía lagrimal. Es una patología relativamente frecuente en los niños, pero por lo general en la mayoría de estos antes del mes de edad tiende a resolverse. Los niños cuando son pequeños, digamos, tienen una secreción basal de lágrimas muy baja, por lo que normalmente no le da síntomas hasta después del mes de edad, si es que persistieran con la obstrucción. ¿No? Estas obstrucciones normalmente en el 90% de los casos se pueden resolver de manera espontánea, ¿no? Y más que todo se deben a una obstrucción en la parte final de toda la vía lagrimal, que se da a nivel de la válvula de Hasner, que es la desembocadura del conducto nasolagrimal hacia la parte de la cavidad nasal. En estos pacientes, bueno, los pacientes van a tener epífora, van a tener secreción, las pestañas van a pegarse, puede haber reflujo de material mucopurulento al hacer presión sobre el saco lagrimal. Y bueno, en estos casos es importante también, sobre todo cuando son casos en niños muy pequeños, también diferenciarlos de glaucoma congénito, que es una de las causas importantes también de epífora y que podría alterar de forma importante la visión. Dentro del tratamiento tenemos principalmente el masaje que se tiene que realizar a nivel, primero se va a hacer una presión ocluyendo a nivel de lo que es el canalículo común, y luego se hace una presión hacia la parte inferior para que la presión hidrostática que uno realiza al presionar el saco lagrimal trate de romper esa membrana, la válvula de Hasner que está, la membrana de la válvula de Hasner que está produciendo la obstrucción. Como les mencioné, el 90% de los casos se pueden solucionar solamente con este método, y si en caso no se soluciona, uno de los métodos que tenemos es lo que es el sondaje de la vía lagrimal. No, en estos casos es raro hacerlo en niños menores de 6 meses. Lo ideal es hacerlo a partir del año de edad, pero existen algunas corrientes que pueden mencionar que se puede realizar entre los 6 meses y los 12 meses, ¿no? Y la tasa de éxito es bastante alta, más o menos un 50, o sea, un 75% de estos casos puede resolverse con el sondaje en un primer sondaje, y la otra mitad, la mitad de los casos que quedan puede resolverse con un segundo sondaje, ¿no? Y es preferible realizar el sondaje antes de los 2 años. Luego tenemos otras patologías como el acrocele congénito, que también se debe a una alteración a nivel de la parte inferior del conducto lacrimonasal, pero en este caso hay una acumulación, ya sea de líquido amniótico o de contenido mucoide que se acumula dentro del saco lagrimal, y se debe porque hay una obstrucción tanto inferior como a nivel superior, sobre todo al final del conducto del canalículo común. El tratamiento acá es conservador. Si nosotros vemos esta lesión,
lo ideal es tratar de hacer los masajes sobre la lesión sobrelevada, y si vemos que en 1 o 2 meses no hay una mejoría, ya se tendría que pasar a un sondaje de la vía lagrimal. La obstrucción del conducto lacrymonasal primaria adquirida es, digamos, la forma más común, más frecuente de obstrucción de vía lagrimal. Esto por lo general se presenta en adultos mayores. Va a estar relacionado a lagrimeo constante, conjuntivitis, puede haber infecciones, pueden presentar celulitis o infecciones del saco lagrimal, ¿no?, que es llamada dacriocistitis, ¿no? Y es más frecuente en mujeres de raza blanca, ¿no? De edad terminando la segunda edad o comenzando tercera edad, ¿no? Dentro de las causas de esta obstrucción tenemos, bueno, digamos, la forma idiopática sin ninguna causa aparente. Luego tenemos también causas traumáticas, en pacientes que han recibido radiación, cirugías como rinoplastías o cirugías sobre el septum nasal, también enfermedades inflamatorias como la granulomatosis de Wegener, infiltración por tumores de la nasofaringe, pólipos nasales, problemas alérgicos. Y el tratamiento en estos casos en los adultos, el tratamiento indicado es la dacriocistorrinostomía, ¿no? Normalmente cuando hay una obstrucción parcial, se puede utilizar también sondajes de tubo de silicona o dilatación con balón en el conducto nasolagrimal. Acá tenemos una imagen de en qué consiste el procedimiento de la dacriocistorrinostomía. Prácticamente es crear una comunicación entre lo que es el saco lagrimal y la mucosa nasal, ¿no? Se hace una osteotomía a nivel del hueso lagrimal y de la porción, la polis frontal del músculo del hueso maxilar también, ¿no? Y de esta forma podemos comunicar tanto la mucosa nasal con el saco lagrimal, creando, digamos, un conducto que permita la salida de las lágrimas. Tenemos también obstrucciones a nivel de los canalículos. En estos se puede producir por atresias o fallas en la canalización, o atresias también o también problemas asociados a atresias del punto lagrimal. En algunos casos, como en la displasia mesodermal, se puede producir, puede haber una ausencia del canalículo a pesar de que hay presencia del punto lagrimal y de un saco y conducto nasolagrimal normales, ¿no? Bueno, en la obstrucción del canalículo común normalmente va a haber regurgitación de líquido al momento de hacer una irrigación por el punto lagrimal opuesto, ¿no? Pero no va a haber ninguna entrada de líquido al saco. Entonces, cuando uno hace ese examen, no se va a ver una dilatación del saco lagrimal. Las causas de esta enfermedad tenemos fibrosis idiopática, enfermedades cicatrizales como infecciones virales por herpes virus, desórdenes autoinmunes, pénfigo, Steven-Johnson, y también dacrocistitis crónicas, ¿no? También asociado a trauma e irradiación. El tratamiento en estos casos, cuando hay una obstrucción total que afecta a los dos canalículos, está indicado es la conjuntivo dacriocistorrinostomía con la implantación de un tubo de Jones, que es un tubo especial que va a hacer un bypass de toda la parte de la vía lagrimal. Si hay una obstrucción parcial solamente de uno de los canalículos, se puede realizar una intubación que va a permanecer durante 6 meses. Y si hay una obstrucción del canalículo común, se puede hacer una canalículo dacriocistorrinostomía, ¿no? Se hace resección del canalículo y también se realiza una intubación que se permanece por 3 meses. Esto de acá es una imagen de lo que es la conjuntivo dacriocistorrinostomía, en la cual a través de una incisión que se hace a nivel de la conjuntiva, se coloca un tubo de Pyrex que va a llegar hasta la parte de la cavidad nasal, ¿no? Atravesando la mucosa, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, se ve acá el tubito de Pyrex a nivel del canto interno. Luego tenemos también otras obstrucciones asociadas a problemas del punto lagrimal, como lo que es la genesia de los puntos lagrimales. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que existe acá un punto lagrimal inferior, pero hay una ausencia del punto lagrimal superior, ¿no? En estos casos, los pacientes van a tener epífora, pero no va a haber ninguna dilatación del saco lagrimal, ¿no? En estos casos, lo que se puede hacer es hacer una exploración y una perforación de las membranas que obstruyen estos puntos lagrimales, ¿no? Para tratar de llegar al canalículo y permeabilizar la vía.
Tenemos también las estenosis del punto lagrimal que se pueden dar tanto de forma primaria, en la cual no va a haber ninguna alteración en la posición del párpado, en la cual bueno, están causados también por enfermedades inflamatorias, herpes, Steven Johnson, y también, por ejemplo, asociado a radioterapia. En estos casos, el tratamiento inicial puede ser la dilatación, pero si no funciona, lo ideal es hacer una puntoplastía, o sea, una cirugía para ampliar el punto lagrimal para que no se vuelva a cerrar. Y en las formas secundarias normalmente están asociados a eversión del párpado, normalmente a ectropion. Normalmente esto está asociado en personas mayores, ¿no? Puede ser ectropion ya sea por cirugías, por ectropios seniles o postraumáticos, ¿no? Y en estos casos, si digamos la posición del párpado es muy marcada, lo ideal es primero corregir lo que es el ectropion, ¿no? Se puede hacer una tira tarsal, pero si solamente es localizada en la parte medial, lo ideal es hacer una conjuntivoplastía medial. Por ejemplo, acá tenemos un paciente de tercera edad que tiene un ectropion. Como podemos ver, acá el punto lagrimal, aparte de que está evertido, no hay contacto con el globo ocular, se produce una estenosis también del punto. Porque esta parte de acá, hay una epitelización mayor y queratinización a nivel del punto lagrimal. Luego tenemos las infecciones también asociadas en la vía lagrimal, ¿no? Por ejemplo, tenemos la infección del canalículo, que se llama canaliculitis. Puede estar asociado también a cuadros de infecciones del saco lagrimal, como la acrocistitis. Y bueno, estas infecciones no son tan comunes, ¿no? Normalmente los patógenos más asociados son el Actinomyces israelí y el Streptomyces, ¿no? Y esto de acá va a dar una epífora asociada a secreción mucopurulenta que normalmente aparece a nivel del punto lagrimal del lado del canalículo afectado. Va a haber edema del párpado a nivel del canalículo. Al momento de hacer una presión sobre esa zona va a haber una secreción purulenta. En estos casos no va a haber afectación de lo que es el conducto lágrimo-nasal, ¿no? Entonces, al hacer un sondaje se va a ver que no va a haber una distensión del saco. Y lo que sí se va a ver, se van a formar unas concreciones llamadas gránulos de azufre, ¿no? En estos casos el tratamiento son las compresas calientes, el uso de antibióticos tópicos y tratamiento quirúrgico también como el curetaje o la canaliculotomía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unas imágenes donde se puede ver la supuración a nivel del punto lagrimal con inflamación marcada del canalículo. Acá se puede ver la expresión de las concreciones en una canaliculitis crónica, y acá en un paciente al que se le ha realizado una canaliculotomía se puede ver las diferentes concreciones, ¿no?, que se forman. Luego tenemos la acrocititis aguda, que va a ser la infección del saco lagrimal. En estos casos normalmente se produce secundaria una obstrucción baja, es decir, una obstrucción del conducto nasolagrimal. Los patógenos más frecuentes son el Haemophilus influenzae, el neumococos, el streptococos, también Klebsiella y Pseudomonas en formas menos frecuentes, ¿no? Normalmente el inicio puede ser, normalmente subagudo, va a comenzar con una tumefacción a nivel del canto interno y va a haber enrojecimiento, dolor, y en algunos casos puede estar asociado también a celulitis preseptal. Dentro de las complicaciones de esto es que se formen abscesos, ¿no? Pueden hacer mucoceles primero y luego pioceles, y en casos muy severos puede llegar a una celulitis orbitaria. El tratamiento, dentro de las pautas de tratamiento, acá hay que evitar lo que es irrigación y sondaje, ya que al tratar de hacer estos procedimientos se podría propagar la infección del saco lagrimal a los tejidos circundantes, ¿no? El tratamiento básico, el calor local, antibióticos, tanto tópicos como orales, y masajes también, ¿no? En los casos donde se forman abscesos que ya están, se ve que están a punto de drenar, lo que se puede hacer también es una incisión y drenaje de estos abscesos. Pero lo malo es que hay un riesgo de que puedan formar una fístula del conducto, del saco lagrimal hacia la piel, ¿no? Y en estos casos se tendría que hacer una dacrocitorrinostomía de forma obligatoria después de resolverse el cuadro agudo. Y luego tenemos la forma crónica de esta enfermedad, ¿no? En la cual ya hay una dilatación marcada del saco lagrimal, puede estar asociado a conjuntivitis recurrente. Normalmente esta tumefacción va a ser indolora, ¿no?
y normalmente cuando uno hace presión sobre el saco lagrimal va a haber un reflujo del material mucopurulento. ¿No? En estos casos el sondaje se realiza solamente para el diagnóstico y el tratamiento también, el tratamiento también consiste en lo que es la dacrocystorhinostomía, ¿no? Previo tratamiento antibiótico. Bueno, esas son las patologías asociadas a la obstrucción de vía lagrimal y también algunos de los exámenes que realizamos acá. Espero que esto haya sido provechoso para ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Y gracias por su atención. Muchísimas gracias y felicitaciones. Doctor Fernando Illo Alberti, especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología y del Ministerio de Salud, por esta importantísima, excelente presentación. Agradecerles a todos los participantes su participación y si tienen alguna duda o consulta pueden enviarlas a través del chat para que puedan ser absueltas por el doctor Fernando Illo. Doctor, nos están escribiendo, preguntan desde la atención primaria, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico con respecto a la obstrucción de vías lagrimales? Mira, una de las cosas principales es digamos, el lagrimeo nos va a dar algunos patrones, ¿no? Es importante que uno pueda diferenciar. Normalmente la obstrucción de vía lagrimal siempre nos va a dar un lagrimeo de forma constante, digamos, en la mayoría de sus formas va a ser el lagrimeo de forma constante. Normalmente no va a estar asociado a síntomas como ardor o sensación de cuerpo extraño, ¿no? Esos síntomas a veces que pueden estar relacionados a ojo seco pueden dar también un lagrimeo, pero no se manifiesta de esa forma. Y una de las cosas es que, bueno, la forma más común, como lo mencioné, es la parte de la obstrucción baja de la vía lagrimal. Normalmente en estos pacientes que tienen una obstrucción se va a evidenciar una dilatación a nivel de lo que es el saco lagrimal y un médico o un personal de salud de atención primaria fácilmente puede hacer lo que es la evaluación del saco retenedor, ¿no? Haciendo una presión a nivel del saco lagrimal y si vemos nosotros reflujo de contenido mucopurulento o mucoide, ya nos estaría confirmando el diagnóstico. Importantísimo, doctor. Y yo, con respecto entonces, tenemos un diagnóstico de atención primaria. ¿Cuál es el manejo en atención primaria? ¿Indicamos algún tratamiento? ¿Cuándo iniciamos la referencia a oftalmología? Bueno, si detectamos un cuadro de obstrucción, idealmente tiene que ser referido porque siempre existe un riesgo de infección en estos casos, ¿no? Y la verdad es que el pronóstico de estos pacientes, mientras más veces tenga recurrencias de infecciones asociadas a la obstrucción, digamos, el éxito quirúrgico de una dacrocystorhinostomía va a ser un poco menor. Entonces lo ideal es hacer, digamos, una cirugía en un paciente que haya tenido, o sea, lo ideal es que no haya tenido muchas infecciones asociadas a este cuadro, ¿no? Y el tratamiento inicial que se puede dar cuando hay algún tipo de infección, por ejemplo, asociada a una celulitis, se puede dar tratamiento sistémico con penicilinas, por ejemplo, amoxicilina ácido clavulánico o dicloxacilina, y también se puede utilizar antibióticos tópicos, ¿no? Como fluoroquinolonas. Importantísimo, doctor, y muchísimas gracias. Doctor, con respecto a las complicaciones que pueda tener entonces la obstrucción del saco lagrimal, ¿cuáles pueden ser las principales complicaciones? Bueno, la primera de la obstrucción es la dacrocistitis aguda, es la más frecuente, ¿no? Es la inflamación de la infección, ¿no? del saco lagrimal, y eso va a producir bastante dolor, molestias, y eso por contigüidad se puede propagar a los tejidos circundantes, ¿no? Causando una celulitis preseptal en un inicio, y si no se controla, de forma más rara puede llegar a ser una celulitis orbitaria, ¿no? También lo que pasa en estos casos es que forman abscesos en el saco lagrimal, y muchas veces necesitan también realizarse drenajes quirúrgicos para poder, digamos, aliviar la parte de la infección inicial. La otra cosa que pueden formarse también son las fístulas. En algunos casos esos abscesos pueden drenar de forma espontánea y forman fístulas cutáneas del saco lagrimal hacia la piel, ¿no? Y eso de ahí también, digamos que también dificulta un poco luego el procedimiento quirúrgico que se pueda realizar más adelante. Gracias, doctor Fernando. Con respecto al pronóstico luego del tratamiento, tanto quirúrgico como medicamentosos, antibióticos, ¿los pacientes se recuperan o hay recaídas con respecto a estas obstrucciones? Normalmente las obstrucciones en adultos, la tasa de éxito de la dacrocystorhinostomía es bastante alta, ronda entre un 85 o un 90% con la técnica de dacrocystorhinostomía externa, ¿no? Que es la que normalmente realizan más los oftalmólogos.
¿no? Entonces el éxito es bastante bueno, pero como le dije, en algunos pacientes que ya tienen más recurrencia de infecciones, tal vez ese porcentaje ya no llega a ese éxito, tal vez puede llegar a un poco menos, ¿no? Doctor, ¿qué medidas de higiene se deben implementar en estos pacientes que han tenido obstrucción de las vías lagrimales? Acá es importante, sobre todo cuando ya hay una obstrucción clara y ya el paciente tiene un saco retenedor, es importante lo que son los masajes para evitar la acumulación de las secreciones en el saco, porque normalmente esas secreciones son las que se sobreinfectan, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer siempre, el paciente al menos todos los días al levantarse, hacerse su masaje para tratar de expulsar un poco la secreción mucoide que está en el saco y lo que se puede, y bueno, y la limpieza normal, ¿no? Sobre la región periocular. No, si en todo caso vemos que hay signos de infección, se da tratamiento antibiótico tópico nada más, ¿no? Si es algo leve. Importantísimo, doctor Fernando. Nos pregunta también con respecto a alguna forma de prevenir esta obstrucción de las vías lagrimales. No, realmente la mayoría de las formas son idiopáticas, entonces como no hay una forma de, digamos, de prevención sobre esto, ¿no? Lo que podría tal vez ayudar es en los casos que están asociados a problemas inflamatorios de la piel, ¿no? Por ejemplo, en los casos de pacientes que hacen blefaritis, inflamaciones de los párpados, la higiene continua, eso también va a ayudar un poco, ¿no? Y también puede estar asociado también la exacerbación de esos cuadros inflamatorios en la piel a la exposición a la radiación ultravioleta, ¿no? Que en este caso también sería mejor disminuirlo un poco. Porque se ha visto que también en pacientes que están más expuestos a la radiación ultravioleta tienen más incidencia de estos problemas, ¿no? Más que todo por la asociación a las enfermedades dérmicas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta en el chat de Zoom. Nos dice: buenos días. ¿Cuál es el esquema terapéutico parenteral en caso de una canaliculitis o una dacriocistitis? Bueno, normalmente mientras que sean localizados no es necesario dar tratamiento parenteral, ¿no? Pero si en todo caso fuera necesario, se puede usar cefalosporinas de segunda generación. Normalmente la canaliculitis no necesita tratamiento parenteral, eso sí es localizado, solamente se da tratamiento tópico y para evitar las recurrencias o la persistencia, lo ideal es hacer un curetaje y una canaliculotomía, ¿no? Excelente, doctor Fernando Pillo Alberti, del Departamento de Atención Especializada en Oftalmología y Refracción del Instituto Nacional de Oftalmología INO. ¿Algunas recomendaciones finales, principalmente dirigidas a la atención primaria en salud? Bueno, más que todo es para que tenga algunas nociones para lo que es diferenciar la parte de lagrimeo por esta patología, de las patologías asociadas a ojo seco o irritación ocular, ¿no? Como les comenté, tienen que ver que hay un lagrimeo constante. Normalmente ustedes van a ver que hay como en la parte del párpado inferior se va a formar como una pequeña línea de acumulación de la lágrima, como si el ojo estuviera lloroso siempre, ¿no? A diferencia del ojo seco en el que esa no se forma, ¿no? Y en todo caso es importante, si se detecta la obstrucción de la vía lagrimal, tratar de referir al paciente, digamos, lo más pronto posible para que el pronóstico quirúrgico sea lo mejor posible también, ¿no? Importantísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Fernando Pillo. Esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un saludo para usted y todo el equipo del Instituto Nacional de Oftalmología y a todos los participantes. Un gran saludo para ustedes. Hasta la próxima.